En el libro de Efesios, el versículo 12 declara que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes y autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales malignas en los lugares celestiales. En medio de este conflicto invisible, el Señor no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado el apoyo y la guía necesarios, nos ha otorgado el arma más poderosa, su palabra. Como una hoja afilada, penetra en las partes más profundas del ser humano, llegando al alma, al espíritu, las articulaciones y la médula, pudiendo incluso discernir los pensamientos e intenciones del corazón, Hebreos 4 y 12. Esta es una realidad que aquellos que pertenecen a las tinieblas conocen y temen profundamente. Cuando enfrentó la tentación en el desierto, Jesús no recurrió a sus poderes divinos para desafiar al enemigo, sino que confió en el poder de sus palabras. En cada momento de oscuridad, Cristo respondía, «Está escrito», Mateo 4 y 11. Este ejemplo nos deja una enseñanza esencial. La palabra expresada con convicción es nuestra principal defensa contra los ataques del mal. El primer versículo del pasaje pertenece al libro de Efesios, específicamente el versículo 6 y 17, que menciona la espada del Espíritu. Además, toma el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6 y 17. Este versículo, aparentemente simple, encierra una de las verdades más profundas sobre la guerra espiritual. Pablo, inspirado por Dios, nos equipa con el arma más poderosa del arsenal del guerrero espiritual, la palabra de Dios. Al analizar cuidadosamente el texto griego original, descubrimos algo verdaderamente fascinante. El término usado para palabra en este versículo es rema, no logos. Logos abarca la totalidad de la palabra de Dios, mientras que rema se refiere a la palabra específica, viva y activa para un momento determinado. Es la palabra divina que toma vida a través de la guía del Espíritu Santo, adaptada para enfrentar una situación concreta. Jesús ilustró el uso de la palabra rema cuando fue tentado en el desierto. En respuesta a cada ataque enemigo, recitaba un verso perfectamente adecuado para ese instante específico. No eran versículos al azar, sino palabras cuidadosamente seleccionadas y bendecidas por el Espíritu para contrarrestar eficazmente las tácticas del adversario. La analogía de la espada no fue elegida al azar. En tiempos antiguos, el gladio romano, una espada corta usada por los soldados, era un arma de alta precisión. A diferencia de otras armas más pesadas, permitía movimientos rápidos y precisos, siendo igualmente eficaz tanto para la ofensiva como para la defensa. De la misma manera, la palabra de Dios sirve como herramienta para la precisión espiritual. El autor de Hebreos profundiza aún más en este entendimiento al afirmar que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las articulaciones y las médulas, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón, Hebreos 4 y 12. Esta descripción resalta la capacidad de la palabra para distinguir entre lo espiritual y lo anímico, mostrando su profundo impacto en los conflictos espirituales que enfrentamos. Esta distinción es sumamente importante. Con frecuencia el adversario mezcla información verdadera con falsedades, confunde las emociones con la guía espiritual y disfraza sus planes bajo una apariencia de santidad. La palabra, semejante a una espada del Espíritu, corta esta confusión, revelando lo que es auténtico y lo que es engañoso. Cuando los primeros cristianos enfrentaron persecuciones y obstáculos, su principal defensa fue el poder de sus palabras. En Hechos 4, cuando Pedro y Juan estaban en peligro, la Iglesia no recurrió a la violencia ni a tácticas humanas, sino que se reunió en oración, proclamando las Escrituras. El resultado fue un poder sobrenatural. Después de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaron con valentía la palabra de Dios. Hechos 4 y 31. Este aspecto del liderazgo espiritual no se limitó a la Iglesia primitiva. A lo largo de la historia, los fieles han reconocido el profundo impacto de la palabra proclamada en sus creencias. Martín Lutero, enfrentando las fuerzas de las tinieblas que distorsionaban el Evangelio, encontró su fortaleza en la palabra «Ein feste Burg ist unser Gott», Castillo fuerte es nuestro Dios. Su himno más famoso es un testimonio del poder protector y liberador de las Escrituras. En la guerra espiritual contemporánea, es esencial comprender que la fuerza de la palabra no ha disminuido.
Las tácticas del enemigo pueden haber cambiado, pero el poder de la palabra permanece inalterado. Cuando enfrentamos ataques a nuestra paz mental, a nuestros seres amados, a nuestra salud física o a nuestra estabilidad económica, la palabra sigue siendo nuestra defensa más potente. La clave para dominar esta espada está en desarrollar la destreza de manejarla con exactitud y delicadeza. De la misma manera en que un soldado romano dedicaba años de práctica para perfeccionar el uso del gladio, debemos familiarizarnos profundamente con ella. Conocerla superficialmente o memorizarla de forma mecánica no es suficiente. Debemos permitir que esté profundamente arraigada en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. En momentos de opresión espiritual, la palabra debe surgir naturalmente desde dentro de nosotros. Jesús nos aseguró que el Espíritu Santo nos recordaría constantemente todas las enseñanzas que Él impartió. Juan 2:26. Esto se cumple de forma única en tiempos de batalla espiritual, cuando el Espíritu nos trae a la memoria el versículo preciso necesario para esa situación específica. La fuerza de este primer versículo reside en su capacidad para combinar el poder de las palabras con la unción espiritual. No es solo un conocimiento teórico, sino palabras impregnadas de espiritualidad que se convierten en una herramienta eficaz en la lucha contra el mal. El adversario puede intentar desafiar nuestras creencias teológicas, pero no puede eludir el poder de la palabra proclamada con autoridad espiritual. Cuando Jesús se encontraba con demonios, a menudo una sola palabra bastaba para vencerlos. Estas no eran oraciones extensas ni ceremonias complicadas, sino la declaración directa de la palabra con convicción, lo que hacía que los espíritus malignos se llenaran de miedo y retrocedieran. En momentos de angustia, miedo o incertidumbre, la palabra proclamada con fe tiene el poder de liberarnos de esas cadenas. Además, sirve como una herramienta de intercesión que nos capacita para involucrarnos en la batalla espiritual en favor de otros. En el segundo versículo, Apocalipsis 12:1, se dice que las armas de nuestra guerra no son materiales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En el desarrollo de nuestra revelación sobre los versículos que hacen temblar a las tinieblas, llegamos a un pasaje que revela la verdadera naturaleza de nuestras batallas espirituales. Pablo, escribiendo a los Corintios, expone una dimensión de guerra espiritual que trasciende lo visible y entra en el ámbito de los pensamientos y las fuerzas mentales. Este texto expone una de las principales tácticas del enemigo: construir fortalezas en la mente. Estas no son estructuras físicas, sino sistemas de pensamiento, paradigmas y mentiras que se erigen como barreras contra el conocimiento de Dios. Son construcciones mentales y emocionales que el adversario forma meticulosamente a lo largo del tiempo. El apóstol utiliza terminología militar con precisión intencionada. La palabra fortaleza en griego hace referencia a una ciudadela fortificada, un lugar de alta resistencia. En las guerras antiguas, una fortaleza bien construida podía soportar largos asedios y ataques constantes. De la misma forma, las fortalezas mentales y emocionales pueden resistir años de predicación, consejería y oración, a menos que sean abordadas con las armas adecuadas. Estas armas, recalca Pablo, no son materiales. Las estrategias humanas, la fuerza de voluntad, la educación secular o las técnicas psicológicas, aunque pueden tener su valor, no son suficientes para derribar fortalezas espirituales. Las armas que Dios nos otorga funcionan en un nivel más profundo, alcanzando la raíz de los esquemas de pensamiento que se oponen a la verdad. El texto revela un proceso progresivo de liberación. Primero, las fortalezas son identificadas y derribadas. Luego, los razonamientos o argumentos son desmontados. La palabra griega para razonamientos sugiere pensamientos complejos, teorías y filosofías que se presentan como verdad, pero se oponen al conocimiento verdadero de Dios. La altivez mencionada se refiere a cualquier forma de orgullo intelectual y espiritual que se resiste al conocimiento de Dios. Es interesante notar que, a menudo, las fortalezas más firmes no se construyen sobre la ignorancia, sino sobre el conocimiento distorsionado y el orgullo espiritual. El fariseísmo en tiempos de Jesús es un ejemplo claro de esta clase de altivez. El objetivo final de este proceso de guerra espiritual no es solo destruir, sino conquistar, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta es una imagen poderosa de restauración y transformación.
Así como los prisioneros de guerra eran llevados cautivos, nuestros pensamientos deben ser capturados y redirigidos hacia la obediencia a Cristo. La eficacia de estas armas espirituales se manifiesta en su capacidad de operar en varios niveles. No solo confrontan mentiras individuales, sino sistemas enteros de pensamiento. No solo corrigen conductas externas, sino que también transforman los patrones de pensamiento que las originan. No solo ofrecen alivio momentáneo, sino que también establecen liberación duradera. El cuarto versículo, Isaías 54, 17, es una parte relevante del texto bíblico. Toda arma forjada contra ti no prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, la condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia proviene de mí, dice el Señor. Esta declaración profética transmitida a través de Isaías simboliza una de las promesas más poderosas de defensa divina en las Escrituras. El contexto de este versículo es especialmente significativo, surgiendo justo después de la profecía mesiánica de Isaías 53, que describe el sacrificio redentor del siervo doliente. Esta secuencia no es una coincidencia, pues la protección prometida está fundamentada en la obra redentora de Cristo. El texto comienza con una afirmación absoluta: toda arma forjada contra ti no prosperará. La palabra forjada en hebreo sugiere algo preparado con método y planeado de antemano. Esto indica que el enemigo frecuentemente emplea planes elaborados, preparando meticulosamente su arsenal con antelación. Sin embargo, la garantía divina es que ninguna de estas armas podrá brindar una victoria duradera contra el pueblo de Dios. Esa protección se extiende más allá del ámbito físico, abarcando también el ámbito de las palabras y acusaciones. Toda lengua que se levante contra ti en juicio, la condenarás. En un mundo donde las palabras pueden herir más profundamente que las espadas, esta promesa cobra especial relevancia. Palabras como maldiciones, calumnias y acusaciones, ya sean de humanos o de espíritus malignos, no tienen poder final sobre aquellos que están bajo la cobertura divina. El aspecto más notable de este versículo es que no se presenta meramente como una promesa temporal, sino como una herencia de los siervos del Señor. Una herencia es algo que pertenece legítimamente a alguien por derecho, no es algo que necesitamos ganar o merecer, es nuestro simplemente porque somos hijos de Dios. La fuente de esta promesa es indiscutible, y su justicia proviene de mí, dice el Señor. Esta es la clave para entender la naturaleza inquebrantable de esta promesa. No se fundamenta en nuestra propia justicia, que es inestable e imperfecta, sino en la justicia que viene de un poder superior. Esa justicia otorgada es lo que nos permite confiar en la protección divina. En la práctica, este versículo sirve como un escudo espiritual. En diversas dimensiones, protege contra ataques físicos, ofreciendo protección sobrenatural en situaciones de peligro. Protege contra ataques psicológicos, minimizando los daños de palabras hirientes y acusaciones infundadas. Crea un escudo contra daños espirituales, haciendo ineficaces maldiciones y actividades malévolas. La aplicación exitosa de esta promesa requiere una fe firme y una determinación resuelta. Así como David enfrentó a Goliat declarando su fe firme en la protección divina antes de iniciar el combate físico, también nosotros somos llamados a proclamar esta verdad frente a los desafíos que enfrentamos. Por favor, revise si está suscrito y activa las notificaciones haciendo clic en la campana. Deja un amén en los comentarios. Serás bendecido y este acto de fe tuyo permite que el mensaje llegue a más personas. Gracias. La afirmación de esta promesa no es una fórmula mágica, sino una manifestación de nuestra confianza en el carácter y fidelidad de Dios. Quinto versículo, Lucas 10 y 19. He aquí, os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y todo poder del adversario, y nada os dañará. Llegamos al último de los 5 versículos que las tinieblas más temen, y en él hallamos una de las declaraciones más directas de Jesús sobre el poder otorgado a sus seguidores. Este versículo fue dicho en un momento particular, cuando los 70 regresaron de su misión evangelizadora, asombrados de que incluso los espíritus malignos se sometían a ellos en el nombre de Jesús. Es importante notar que Jesús empieza con «He aquí, os doy», una afirmación presente y activa. No es una promesa futura ni una probabilidad que pueda o no ocurrir, sino una concesión inmediata de poder. El verbo en presente indica una transferencia continua de autoridad, en lugar de un único evento en el pasado. La autoridad mencionada aquí es exousia en griego,
Una autoridad delegada, similar a la de un embajador que representa a su nación, no es el propio poder, sino una autoridad otorgada por alguien más poderoso. Esta distinción es clave porque nos recuerda que no dependemos solo de nuestras capacidades, sino del poder de Cristo. La referencia a serpientes y escorpiones tiene un significado literal. Representa protección frente a amenazas físicas, como ejemplifica la vida de Pablo en Malta, donde una serpiente lo mordió sin causarle daño. En un sentido espiritual, representa la presencia de fuerzas malignas y sus manifestaciones. Desde el principio, la serpiente ha sido asociada al engaño, mientras que el escorpión se ve como símbolo de dolor. Sin embargo, Jesús va más allá de estos símbolos específicos al añadir y todo el poder del adversario. Esta es una afirmación que no deja cabos sueltos ni excepciones. Este dominio abarca cualquier manifestación del poder de las tinieblas que es dado a los creyentes, proporcionando control total sobre todo el arsenal del adversario. La promesa concluye con nada os dañará de ninguna manera. En griego, esto es una doble negación, enfatizando la imposibilidad absoluta de cualquier daño para quienes tienen esta autoridad. Esto no implica la ausencia de ataques o intentos del enemigo, sino una garantía de seguridad final y triunfo absoluto. Es fundamental recordar que esta autoridad fue otorgada en el contexto de la misión y la proclamación del reino. Los 70 estaban comprometidos profundamente en la expansión del reino de Dios cuando descubrieron este poder. Esto implica que la expresión más clara de este poder ocurre cuando estamos en armonía con los objetivos divinos de salvación y transformación. Esta autoridad no está destinada a obtener éxito o gloria personal. De hecho, Jesús les advierte inmediatamente que no celebren que los espíritus están bajo su control, sino que sus nombres están escritos en el cielo. El verdadero poder espiritual siempre apunta hacia Cristo, no hacia la persona. Uso práctico de los versículos en la guerra espiritual. Una comprensión profunda de los 5 versículos que examinamos se vuelve verdaderamente poderosa cuando aprendemos a aplicarlos en nuestras luchas cotidianas. De manera similar a un guerrero hábil que no solo tiene conocimiento de sus armas, sino que también entiende el momento preciso y el método adecuado para usarlas, debemos cultivar el discernimiento y la sabiduría en la aplicación de estos principios bíblicos. Así como Jesús respondió a cada tentación en el desierto con el versículo adecuado para ese instante específico, el Espíritu Divino nos guía para escoger la palabra precisa en el momento justo. Esto requiere una comprensión profunda y una conexión con un poder superior. No es una ecuación rígida, sino una danza espiritual guiada por el Espíritu Divino. Es importante recordar que Jesús nunca tuvo que alzar la voz a los demonios ni realizar oraciones largas. Su autoridad provenía de su conexión profunda con el Padre. De la misma manera, nuestra autoridad espiritual proviene de nuestra relación con Dios, no del volumen de nuestra voz o de la elocuencia de nuestras palabras. No son solo herramientas para resolver emergencias, sino conocimientos profundos que reforman nuestra visión de la existencia. Cuando integramos completamente la creencia de que todas las armas dirigidas contra nosotros no prosperarán, desarrollamos una mentalidad victoriosa que moldea todas nuestras decisiones y reacciones. Hay ocasiones en que somos llamados a enfrentar con coraje los desafíos espirituales y otras en que debemos fortalecer nuestras defensas. La clave es reconocer el enfoque adecuado para cada situación específica. Así como un músico perfecciona sus acordes hasta que se convierten en algo natural, debemos practicar la afirmación de estas verdades hasta que se vuelvan nuestra respuesta instintiva ante los ataques del adversario. Esto requiere autocontrol y determinación, pero los resultados son realmente notables. Un aspecto de la perseverancia que a menudo se pasa por alto es la habilidad de mantener el enfoque a pesar de las distracciones. El enemigo frecuentemente intenta apartarnos del conflicto principal, enfocándose en asuntos secundarios y de menor importancia. La perseverancia espiritual implica la práctica de mantenerse comprometido con cuestiones realmente significativas, evitando ser desviado por tácticas irrelevantes. Al examinar los grandes momentos de victoria espiritual en las Escrituras, encontramos un patrón importante: el poder de la unidad. En el día de Pentecostés, los discípulos estaban todos juntos en un mismo lugar cuando el poder del Espíritu Santo fue derramado. Esta no era una unidad meramente física, sino un profundo acuerdo de propósito y corazón.
El poder multiplicador de la unidad espiritual se ilustra en la promesa de Jesús en Mateo 18, 19-20. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Y donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Observa que el poder no radica solo en el número de personas, sino en la calidad de su acuerdo espiritual. En el ámbito de la guerra espiritual, la unidad actúa como un poderoso multiplicador. Independientemente de su nivel de entrenamiento, un soldado siempre corre el riesgo de ser objetivo de ataques desde diversos ángulos. Sin embargo, un equipo bien coordinado puede garantizar la defensa mutua y potenciar sus capacidades ofensivas. De la misma manera, cuando el cuerpo de Cristo actúa en unidad, nuestra eficacia en la guerra espiritual se amplifica significativamente. El enemigo comprende este principio de manera efectiva. No es por casualidad que una de sus principales estrategias sea dividir para conquistar. Él realiza un esfuerzo constante para sembrar discordia, desconfianza y división entre los creyentes. Las ofensas menores son exageradas, las discrepancias doctrinales triviales se transforman en barreras de separación y se fomenta el orgullo religioso para generar divisiones dentro de la comunidad cristiana. La unidad por la que Jesús oró en Juan 17 no es una uniformidad superficial, sino una profunda armonía arraigada en nuestra identidad común como cristianos. Esta unidad va más allá de las denominaciones religiosas, tradiciones y preferencias personales, enfatizando los principios fundamentales de nuestra fe. Cuando alcanzamos un estado de unidad, nuestras palabras y oraciones adquieren un nivel de autoridad que hace temblar a las tinieblas. El libro de Hechos demuestra el increíble impacto que esta unidad puede tener. La Iglesia primitiva, unida en oración y comunión, presenció notables manifestaciones del poder de Dios. Los signos, maravillas y conversiones masivas no fueron el resultado de esfuerzos individuales aislados, sino de una Iglesia unida, impulsada por un propósito común y una profunda pasión. En la guerra espiritual actual, es crucial reavivar la fuerza de esta unidad. Cuando diferentes iglesias de la ciudad se reúnen en oración, cuando varios ministerios colaboran en lugar de competir, cuando los creyentes dejan a un lado sus pequeñas diferencias para concentrarse en el avance del reino, experimentamos un nivel de autoridad espiritual que rara vez se alcanza a través de esfuerzos individuales. Esta unidad se vuelve evidente, primero, a través de la oración conjunta. Cuando los creyentes se unen para interceder, afirmar las promesas de Dios y enfrentar las fuerzas del mal, se crea una energía única y poderosa. A lo largo de la historia de la Iglesia, hay numerosos ejemplos en los que se produjeron avivamientos y cambios sociales significativos cuando el pueblo de Dios se unió en oración. ¿Cómo establecer una rutina de declaración? La eficacia de la guerra espiritual no se logra mediante esfuerzos esporádicos, sino a través de una disciplina constante en la proclamación de la palabra. Al igual que un atleta desarrolla fuerza física mediante un entrenamiento consistente, nuestra autoridad espiritual se fortalece a través de una práctica regular y sistemática de declaraciones bíblicas. Esto no es solo una costumbre sin sentido, sino un paso crucial en la construcción de una base sólida de fe mediante la repetición y promoción constante de la verdad. La palabra hebrea haga, muchas veces traducida como meditar, significa literalmente murmurar, hablar en voz baja, declarar. Cuando Dios instruyó a Josué a meditar en la ley día y noche, estaba ordenando algo más que una reflexión silenciosa, le prescribía una práctica de declaración continua de la palabra. Este principio sigue siendo esencial para nuestra guerra espiritual hoy en día. Una rutina de declaración exitosa comienza en las primeras horas de la mañana. Crear un ambiente espiritual positivo y edificante por la mañana marca el tono para el resto del día, ayudándonos a enfrentar los desafíos y tensiones que surgen en nuestro camino. Como David, quien declaró, «Por la mañana escucharás mi voz, oh Señor. Por la mañana presentaré ante ti mi oración y vigilaré». Salmos, debemos establecer este hábito de proclamación matutina. La estructura de esta rutina debe componerse de 3 elementos esenciales. Primero, debemos afirmar nuestra identidad, nuestras creencias, nuestra posición espiritual y la autoridad que se nos ha otorgado. Segundo, declaraciones de victoria, las promesas específicas de Dios para nuestras circunstancias presentes. Tercero, declaraciones de propósito, nuestra misión y llamado en el reino de Dios.
Es importante comprender que estas afirmaciones no son intentos de romper las leyes de la naturaleza ni de realizar actos sobrenaturales, sino un reflejo del orden natural de las cosas. Son más bien un alineamiento intencionado de nuestros pensamientos y creencias con las verdades eternas encontradas en las enseñanzas de la palabra de Dios. Cada declaración debe hacerse con el máximo respeto, una fe inquebrantable y una completa entrega a la autoridad de un poder superior. Al concluir nuestro recorrido a través de estos 5 versículos poderosos y sus aplicaciones prácticas, llegamos a una verdad fundamental. El poder que se nos confiere en Cristo no es solo para nuestra victoria personal, sino para establecer el reino de Dios en nuestra generación. Las batallas espirituales que enfrentamos hoy son esencialmente similares a los desafíos que los primeros cristianos enfrentaron. Las estrategias del adversario pueden haber evolucionado, pero los principios fundamentales para lograr la victoria permanecen sin cambios. A través de la intervención divina de la sangre de Jesús y del poder del Espíritu Santo, poseemos todas las herramientas necesarias para triunfar. Los 5 versículos que estudiamos, Efesios 6 y 17, Apocalipsis 12 y 11, 2 Corintios 10, 4-5, Isaías 54, 17 y Lucas 10 y 19 forman un arsenal completo para cualquier batalla espiritual que podamos enfrentar. Cada uno ilumina un aspecto único de nuestra autoridad en Cristo, y en conjunto, ofrecen una perspectiva espiritual completa. Recuerda que nuestro triunfo no depende de nuestra propia fuerza o habilidad, sino de la obra completada de Cristo. Cuando proclamamos estas verdades bíblicas, no estamos intentando reclamar una victoria. Estamos apropiándonos de una victoria que ya fue conseguida en la cruz. La belleza del Evangelio reside en que la batalla decisiva ya fue ganada, y nuestra responsabilidad es manifestar esta victoria en nuestro entorno inmediato. Al incorporar estas verdades en tu vida diaria, recuerda que la verdadera guerra espiritual no es solo para nuestra seguridad personal, sino también para el crecimiento y expansión del reino de Dios. Cada triunfo que logramos debe servir como un trampolín para que otros descubran su propia libertad. Como guardianes de estas profundas verdades, estamos comprometidos no solo a incorporarlas, sino a transmitirlas a la próxima generación. Así como Pablo instruyó a Timoteo a proteger el valioso depósito, tenemos el deber de preservar y transmitir este conocimiento esencial de la guerra espiritual. Que estas verdades no sean solo un conocimiento en tu mente, sino una realidad viva en tu espíritu. Que cada declaración se haga con fe inquebrantable, que cada oración se eleve con creciente confianza y que cada batalla se enfrente con la certeza absoluta de la victoria en Cristo. El compromiso final es recordar que aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Esto no es solo una frase motivacional, es una realidad verdadera que provoca un estremecimiento. Avanza con confianza, consciente de que posees no solo verdades profundas, sino también la presencia divina de Dios. El camino hacia el éxito está claramente delineado. El poder está a tu alcance, la presencia divina siempre está disponible para guiarte. Este es el momento propicio para demostrar valor inquebrantable, afirmar estas verdades con plena convicción y ser testigo del establecimiento del reino de Dios en tu vida. La batalla está en tus manos, la victoria está asegurada, y tú eres una parte integral de este ejército triunfante. Terminemos con una oración buscando la fortaleza de Dios mientras caminamos juntos en esta victoria. Padre Celestial, estamos ante ti en el nombre de Jesús, agradecidos por la autoridad que nos diste en su nombre. Expresamos gratitud por la victoria ya alcanzada sobre las fuerzas de las tinieblas. Señor, al enfrentar desafíos espirituales cada día, que siempre recordemos que tu palabra es nuestra arma poderosa. A través del poder de Jesús, poseemos la capacidad de vencer todas las fuerzas del mal. Fortalece nuestra fe, recuérdanos seguir la autoridad que nos has concedido y concédenos paz mientras permanecemos firmes en la victoria que ya es nuestra. Agradecemos tu protección, tu guía y tu amor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.